Amado Dios, si hasta aquí nos has traído es porque quieres hablar a nuestras vidas. Y yo ruego, Señor, por los que están aquí. Y ruego por mi propia vida. Uno, para que yo pueda articular tus palabras con toda autoridad y con todo amor como que viene de parte de ti. Ser tu mensajero. Y que también puedan ellos oírlo como tal. Sé tú, oh Dios, obrando conforme sea tu voluntad. En el nombre precioso de Cristo Jesús, mi Señor y Dios. Amén. Hoy como antes, desde hace algo más de 40 años, continuaré predicando acerca de Cristo, acerca de Jesús de Nazaret, acerca de su mensaje, de sus obras y también de sus promesas. Jesús de Nazaret, ese es su nombre del punto de vista civil, Jesús de Nazaret. Pero es también llamado entre la jerga griega el Cristo y entre la hebrea el Mesías. El ungido, esto quiere decir, el ungido de Dios o el enviado de Dios. ¿Sabe? Jesús era incómodo para algunos y grato para otros. El mensaje hoy día sigue siendo igual. A algunos les es un mensaje como la miel al paladar, dulce. A otros no tanto, incómodo, como la hiel. Lo rechazan. Quizás nosotros éramos así hace un tiempo atrás. Pero quiero decirles que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene un reino en los cielos que cohabita con el Padre. Sus súbditos, ciudadanos del reino de los cielos, son los ángeles, arcángeles, querubines y serafines que le adoran día y noche. Pero ¿sabe qué es la buena noticia? El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y esto es algo que a nosotros es un boom en nuestras cabezas, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Dios envió a su Hijo Jesucristo para establecer el reino de los cielos en la tierra. Por eso cuando comenzó su mensaje, él dijo, y Mateo señaló en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Y aquí tiembla la tierra. Porque el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Yo quiero compartir con ustedes acerca de la persona de Cristo y quiero basarme en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Porque Jesús no solamente es rey, sino también, dice la palabra, es el verbo de Dios, el logos. ¿Sabe? Voy a leerles dentro de un momento. Él es el verbo de Dios. De todas maneras que cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿quién hizo la luz? Dios. Cristo. Porque la palabra que sale de la boca de Dios es el actor, el diseñador, el arquitecto de que aquello fuese hecho. Venga conmigo a 1 de Juan capítulo 1
Y leo para ustedes: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cuando señala el apóstol aquí en el principio, es darle una acotación por la parte de la eternidad, la parte izquierda. Una acotación, un corchete, o mejor dicho, un paréntesis, para los matemáticos. Y dice: en un tiempo atrás, en el principio, en la eternidad, dice, el Verbo era antes de. Por eso dice el tiempo pretérito, dice era el Verbo. O sea, existía antes de esta acotación, el principio. Y dice, y el Verbo era Dios. En el griego dice logos prostonteo, que dice el Verbo estaba frente a Dios, era con Dios. Pero dice, y el Verbo era Dios. No podía ser otro para poder estar con Dios y en la eternidad coexistir con Dios. Tenía que tener eternidad y tenía que tener deidad. Así que este Verbo, dice el versículo 2, Él era en el principio con Dios. Coexistían en una misma gloria, en una misma eterna existencia. Pero dice respecto de Él el versículo 3, ¿qué dice? Todas las cosas, por eso le dije, Él es el arquitecto. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces no es cualquier profeta o cualquier ungido, sino es el arquitecto, autor de toda la creación. Él se despojó de su gloria para hacerse un común como nosotros, un hombre. Dice, todas las cosas fueron hechas por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Ahí la palabra griega es zoe, la vida que solamente existe en Dios, la vida eterna. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por eso Juan tenía un lugar muy estrecho en el corazón de Cristo. Esta manera de hablar, este hombre no puede ser cualquier humano escribe así, a menos que tenga la asesoría, el soplo del Espíritu Santo, escribe así. Todas las cosas que nosotros leemos en la Biblia son guiadas por Dios, porque usted ha visto en el Instagram por ahí, en los programas, que dice que hay más de 64,000 conexiones en la Biblia, que fue escrita en 1500 años por 40 autores en 3 continentes diferentes y tiene una concordancia perfecta. ¿Cómo es posible eso? Pero quiero decirles la buena noticia. El versículo 14 dice así. Estoy hablando de Cristo como Dios, ¿ok? Ahora como hombre, dice el versículo 14, y este verbo, el logos, fue hecho carne. O sea, se humanizó. Fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del único gen que ha existido en la tierra, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, Él es quien viene después de mí, es antes de mí porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia.
Pero mire lo que anuncia en el versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Yo quisiera en esta mañana mostrarlo en varias facetas. Uno, por lo que Él es. Dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. ¿Entendemos lo que dice cuando dice todas las cosas? Es todo. En Él fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Pero mire cómo remata: todo fue creado por medio de Él y para Él. Pastor, usted dijo al principio que el reino de los cielos se ha acercado. Sí. Jesucristo es el reino de los cielos. Él representa la voluntad del Padre de que ahora en la tierra Él sea conocido por medio del Hijo. ¿Sabe? Quiero añadir otro versículo que me encanta, porque habla de Cristo en su carácter, en lo que Él es. No estoy hablando de lo que Él hizo como la obra, sino la esencia de Él. Miren lo que dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 1. Dice: Dios habiendo hablado muchas veces a nuestros padres por los profetas. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo, ¿qué dice? Hizo el universo, el autor de toda la creación. Pero mire, quédese por un momento en el versículo 3 y dice: el cual, ¿de quién está hablando? De Cristo, el que hizo todo el universo, siendo el resplandor de su gloria. No la gloria misma, porque estaba en un cuerpo humano, pero Él resplandecía como la gloria de Dios. Pero mire lo que añade: y la imagen misma de su sustancia. Todos nosotros tenemos una sustancia, tenemos un carácter. Esa es nuestra sustancia. El hombre bueno, ¿qué hace? Si el carácter bueno, el hombre hace bondades, ¿verdad? O cosas buenas. Si el hombre es misericordioso, ¿qué hace? Misericordia, porque esa es su esencia. Entonces, hablando de Cristo, dice el escritor: Él es la imagen misma de su sustancia. Por eso cuando Felipe le pregunta: Señor, muéstranos al Padre y nos basta, dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque todo lo que yo hago, todo lo que he dicho, y aún más, mis obras dan testimonio de lo que yo estoy hablando. No es cualquier profeta. Es el autor de la creación. Es Dios mismo manifestado en carne. Es Dios mostrándole al hombre la voluntad eterna de la gracia de Dios para con nosotros. Escribí aquí y leo: ojalá pudiera cautivar su atención por los próximos minutos, como si estuviese leyendo la herencia, el testamento que Dios ha dejado para vosotros. Jesús es quien llena nuestras vidas de todos los vacíos que hay en nuestra vida. Porque no alcanzamos todavía a comprender cómo es posible que aquel que vivía en la misma gloria de Dios, frente a frente con Dios, en la eternidad con Dios,
Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria, tomando forma de siervo. Y estando en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso es que para nosotros es una impuesta necesidad predicar de Cristo. Predicar de su esencia, de lo que Él es. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Dios eterno. Por eso Tomás, cuando aquellos pasaron 8 días que los discípulos lo habían visto y se alegraban, y él no estaba, Tomás, ahí, dijo, no, yo si no meto mi dedo en sus heridas y toco su costado, no, yo no voy a creer lo que me diga. Y a los 8 días se le apareció. Y cuando lo vio le dijo, Tomás, me imagino que le temblaron hasta las uñas, ¿no? Y él dijo, Tomás, ven acá, mete tu mano en la herida. Y el Tomás no quedó otra cosa que ponerse de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Mejor te es ser creyente que ser incrédulo, Tomás. Y dice, otro pasaje dice que ellos se alegraban, ustedes también, porque me han visto y me oyen. Pero les voy a decir una cosa. Para los que se van a congregar el 20 de julio del año 2025. Bueno, eso no lo... Más bienaventurados ellos que sin verme han creído. Más bienaventurados que ustedes, ellos que sin verme han creído en mí, que yo soy. Ahora vamos al segundo renglón. ¿Quién es Jesús para otros? En Mateo capítulo 16, el versículo 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, mire esta pregunta, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿qué habla la gente de mí? ¿Quién dice la gente que soy yo? Verso 14. Ellos le dijeron, bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres Jeremías, o otro profeta, alguno de los profetas. Y me imagino que esta pregunta, como decimos en criollo, los cimbró a ellos y le dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? O sea, ¿quién soy yo para ustedes? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Claro, yo cuando leía esto me imaginaba tremenda pregunta. ¿Quién se atreve a responder? No sé cuántos segundos pasaron hasta que saltó Pedro. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué declaración! Mire. Respondiendo, verso 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás. Miren aquí, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Qué tremendo pasaje, qué tremenda tarde o momento cuando Jesús hizo esta pregunta. Pero aquí hay una verdad que debemos reconocer en medio nuestro. ¿Cuál? La respuesta de Pedro. Bueno, pastor, pero si había andado con él y ya había predicado y ya Juan había dado testimonio a él, era fácil decir, tú eres el Cristo, porque este es el que de quien Juan dio testimonio. Él le dijo, no es así. Le dijo, bienaventurado tú, Pedro, hijo de Jonás, porque esto es la verdad. Nadie puede hacer tal declaración si Dios no se la revela.
Nadie. Ninguno de nosotros. ¿Sabe lo que dice Filipenses capítulo 5, verso 8? Vosotros que antes erais tinieblas. Eso éramos antes. Jamás podíamos ver la luz. Por eso Pablo dijo, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del entendimiento, a fin de que podamos ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. Amén. Nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. ¿Te das cuenta? Padre de todos los que me has dado, ninguno se ha perdido, solo aquel, el hijo de perdición. ¿Quién viene a Cristo? Todo aquel que el Padre trajere. Porque por vida, por modos propios, jamás podíamos llegar a Él. Esto es lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y la segunda verdad que hay aquí está en el versículo 18. Y a ti te digo, Pedro, ponme atención, que sobre lo que acabas de decir es una piedra. Y sobre esa declaración se levantará mi iglesia. O sea, la iglesia, la eclesía es la asamblea. Esta es una iglesia. Entonces la iglesia será aquella donde concurren los que Dios ha escogido y han declarado que yo soy el Cristo. Como tú lo acabas de decir. Ninguno puede decirlo. Y si alguno piensa, pero ven acá, yo estoy entendiendo el mensaje y estoy entendiendo que Él es Dios creador y que se hizo hombre y que Él es el Cristo y por eso Pedro lo declaró como Cristo. Pero le voy a decir algo, nadie jamás puede reconocer a Cristo como Señor a menos que Dios se lo revele. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo así claramente que el Espíritu Santo convencerá de pecado. Y para que yo pueda decirle a Él Cristo, tiene que ser que Dios obre en mí, dándome iluminación y entendimiento. Sigo hablando de Él. La propuesta de Él para que sea entendido claro entre los que le oían y en los que le oyen hoy está en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez les habló Jesús, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Mire qué declaración. Absoluta. A un artículo determinado, yo soy la luz del mundo. Y dice, y el que me sigue no andará en tinieblas. Ya usted se puede imaginar cómo está el mundo mayormente. Podrán ser científicos, podrán tener la IA, podrán tener los microchips y podrán ir a Marte y poblar Marte, pero si no tienen a Cristo, están en tinieblas. Yo soy. Ahí está. Yod, Hei, Bad, Hei. Yo soy el eterno. Yo soy el eterno Dios. Nadie puede entender mi mensaje a menos que Dios se lo revele. Él sigue diciendo en el versículo 9, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. En el versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero en el versículo 6 del capítulo 14 dice una verdad que también le mueve el cimiento a cualquiera. Él dijo así, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ni siquiera uno, nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sabe? Y hablando de esa deidad hermosa, dice Pablo a los Colosenses capítulo 1, en versículo 13 dice, el cual, el Padre, nos ha librado, óigame bien lo que dice aquí,
de la potestad de las tinieblas. ¿Dónde estábamos? Bajo la potestad de las tinieblas. Y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. Jesús es el Rey. Y el Padre nos ha traído al reino de su amado Hijo. Ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. En Filipenses capítulo 2, del versículo 5 en adelante. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante, leo para ustedes. Hablando del Señor, dice: haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios a cosas que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que los ángeles se humillan ante Él, porque dice Apocalipsis: adórenle a Él. Toda lengua le confesará, y toda rodilla se doblará. Óyeme lo que le voy a decir esto. Las rodillas de los que están en el cielo, no sé si cómo es la forma corpórea o no de los ángeles, pero ellos se doblarán. De los que están en la tierra, muchos de nosotros doblamos nuestras rodillas y declaramos que Él es el Señor. Encantado de la vida, ¿verdad? Pero aún los que están debajo de la tierra, o sea, Satanás y sus potestades y todos los que vayan para allá, todos se doblarán ante Él y reconocerán que Él es el Señor. ¿Cuál es el mensaje de hoy? Jesús es el Rey. Él es el Señor. A Él predicamos. Escuchamos perfectamente el mensaje. ¿Tiene sentido el mensaje? Él habló acerca de sí mismo sin parangones, sino fue directo. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el buen pastor que su vida da por ellas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Está claro eso? Y Él dijo claramente, óigame bien, el que me sigue no andará más en tinieblas. Y esto de seguir no solamente es que nosotros digamos: Señor, reconozco que tú eres el Señor. El apóstol Pablo lo dijo allá en la carta a los Romanos, capítulo 10. En el capítulo 10 dijo, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Ya la palabra ha sido sembrada esta mañana. Usted vino acá y usted escuchó la palabra. Ahora, ¿qué dices? O mejor dicho, ¿qué respondes? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo.
Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Salvación. ¿Salvación de qué, patrón? Salvación de no andar en tinieblas eternamente. ¿Sabe? Todos ustedes algún día se van a morir. No hay amén. Todos vamos a morir algún día. Porque dice la palabra así, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo. Óigame, todos. En la Biblia es así, cuando es todos, todos. Y todos nos presentaremos delante de Él. Ahí serán abiertos los libros. Y estarán ahí plasmadas todas nuestras obras. Lo que hicimos, lo que pensamos, lo que dejamos de hacer. Todo está escrito. Todo está registrado. ¿Quién se justificará por sus obras? Nadie. Nadie. Dice la palabra, no hay justo, ni siquiera uno. No hay nadie que ante Dios se pueda justificar por sus obras. Entonces, ¿qué hacemos? Pero cuando lleguemos allá, alguien saldrá ante el tribunal del Padre, Cristo, y dirá, pero él, pero ella me confesaron en la tierra como Señor. Padre, yo les he perdonado. Vuelve a ver el libro, estoy especulando, vuelve a ver el libro. Y cuando Cristo habla, el libro pasan las páginas y no hay nada. Porque por su sangre fueron borradas todas nuestras maldades. Por sus llagas fuimos todos sanados. Y Él es el hacedor de nuestra vida nueva. Tú eres el Señor. ¿Cómo podemos entrar en su reino? Dije la semana pasada, esto que está aquí, este es el reino de los cielos. La iglesia de Cristo, donde están los hombres y mujeres que confiesan a Cristo como Señor, este es el reino de los cielos. Pero hay unos que están dentro del reino y otros que no están en el reino. Pero nosotros no sabemos quién puede entrar o no puede entrar. Pero ¿qué tenemos que hacer? Predicar para que los que Dios haya escogido de antemano, ellos puedan entrar. Amén. ¿Quiénes son? No sabemos. Pero igual lanzamos la red, predicamos. Ahora, ¿quién pasa adelante y declara a Cristo como Señor? Le voy a decir quién. Solamente aquellos que Dios ha escogido para salvación. En esta mañana voy a hacer esa invitación. Y sabe, si este es el reino de los cielos, hay uno que le va a estar esperando en la puerta. Ese voy a ser yo. Porque voy a bajar dentro de un momento y voy a esperarle ahí. Solamente hay que hacer una oración. Una simple confesión. Que es una oración. Una simple confesión. Yo le invito a cerrar sus ojos por un momento. Porque esto es muy privado. Es individual. Ahí donde está, diga, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y que necesito de tu salvación. Por eso me arrepiento, porque andaba en un camino errado. Y ahora oigo que tú eres el camino, la verdad y la vida. Y en esta hora te declaro como mi Señor y mi Dios. Limpia mis rebeliones, limpia mis errores que por ignorancia de ti hice. Y recíbeme esta mañana. Porque en tu nombre oro. Amén.